Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, estamos por acá porque vamos a compartir un mensaje acerca de el reino de Dios, que también pudiéramos definirlo como el gobierno de Dios en su iglesia. Sabemos que Dios había dado una promesa desde el principio donde Él había prometido un reino y restablecer el reino caído pues en el huerto del Edén. Le mando un saludo, un abrazo a todos aquellos pues que pudieran estar conectándose por acá por estas redes y también aquellos pues que siempre con ahínco y sencillez de corazón, con amor y con esa solicitud pues de siempre estar hambriento, sediento de la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar este estudio viendo pues el cumplimiento de las escrituras, esa promesa sobre el reino de Dios, el gobierno de Dios que ha establecido a través de su iglesia. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo número 1, Él dice que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Vamos a ver el origen del concepto del reino a la luz del libro de Génesis. El reino como gobierno de Dios sobre la creación. Nosotros sabemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor y el hombre plantó pues en el Edén su huella. Su huella porque el Señor lo creó y ahí pues lo hizo habitar y luego de su costilla, como nosotros sabemos, le creó a la mujer, a Eva. Entonces el reino de Dios como gobierno de Dios, como ese soberano y poderoso servicio que hacía nuestro primer padre Adán en el huerto del Edén. Dice que entonces ahí la Biblia que el hombre después entró en transgresión y el reino se desvirtuó. Es por eso que nosotros vemos una idea del reino aquí en la tierra diferente a como el Señor la estableció en el huerto del Edén. Ninguno de nosotros estuvimos en el huerto del Edén ni compartimos pues esa posibilidad de ver cómo se desarrollaban las actividades ahí. Entonces, desde el inicio el reino de Dios no surge como una estructura política, sino como un gobierno soberano de Dios. El hombre fue creado y quedó a merced pues de la voluntad de Dios. En Génesis capítulo número 1, vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, en el verso 26 al 28, dice el Señor así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y enseñoree. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces fíjense que quien le da la orden al hombre no es nada más y nada menos que nuestro soberano Dios. Y el Señor le dice, y enseñoreese, y los bendijo Dios. Aquí se establece a Dios como rey soberano. El hombre como mayordomo, no como rey autónomo. Y es una de las cosas que nosotros vemos después que el hombre sale de la caída. En el Génesis empiezan a haber una serie de batallas porque hay una teoría que es la doctrina dispensacionalista. Dadas, disculpen allí que entró una llamadita por acá. Eh, el hombre el hombre ha dividido la historia de la humanidad en dispensaciones, pero eso no es un estudio que nosotros encontremos en la Biblia, sino que es un análisis que hicieron varias personas y lo fueron acumulando. Y hay unos de ellos que después que el hombre sale del huerto del Edén, que lo llaman el gobierno del hombre. Eh, el, el, la dispensación del gobierno humano. El hombre empieza a hacer una estructura política de dominio, pero también
como de civilización, como nosotros vemos hoy en día, cómo gobernar, cómo mantener los bienes y servicios que ahora el hombre necesitaba por la caída, porque nosotros no teníamos necesidad de nada. Pero debido pues al pecado, en Romanos capítulo número 8 dice la Biblia que la tierra fue sujeta a vanidad. Ahora vemos aquí Dios como el rey soberano, el hombre como mayordomo, no como rey autónomo. El dominio humano es delegado, no absoluto. El hombre no tenía tampoco la posibilidad de destruir, hacer todo lo que él quería. Entonces vemos que el reino en Génesis es teocrático, no antropocéntrico. Entonces vamos a ver en esta segunda parte, en Génesis capítulo número 3, la fractura del reino, la ruptura del reino. El hombre rechaza el gobierno de Dios, busca autonomía moral y política, que es lo que nosotros vemos en una de estas dispensaciones que han desarrollado tanto teorías cristianas evangélicas como también teorías científicas, donde el hombre busca un gobierno, busca una estabilidad y de desarrollar bienes y servicios a causa del pecado y la necesidad que se crea pues por esta ruptura con Dios. Ya la tierra no producía las cosas automáticamente, el hombre tenía que trabajar. Dice la Biblia que tiene que ganarse el pan con el sudor de su cuerpo. El hombre rechaza el gobierno de Dios, busca autonomía moral y política. El reino se pierde en términos relacionales, no ontológicos, porque el hombre seguía pues teniendo una comunión con Dios por la fe, pero en términos relacionales, como esa relación entre padre e hijo ya estaba rota, porque el hombre cayó y entonces ahora se necesitaba un puente espiritual, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo viene a ser ahora y desde el principio, pero que ahora se estableció desde la cruz para acá como el mediador entre Dios y los hombres. Y ahora pues que se abre el velo, nosotros tenemos esa oportunidad de llegarnos a nuestro Dios. Aquí entonces, aquí parece establecerse un principio falso, vivir sin la ejecución del reinado verdadero. Entonces el hombre empieza a gobernar en la tierra, y creo que cada niño, cada adolescente que va quizás creciendo, piensa que el hombre fue creado y diseñado así de esa manera, pero tenía que haber en la mente y en el corazón de los hombres que el diseño ya estaba desquebrajado, ya estaba desvirtuado, no tenía el propósito y la intención del Señor. Es por eso que nosotros cuando vemos una idea hoy, actual, ya que entramos en un año nuevo, en este 2026, nosotros vemos una estructura política que no teníamos antes en el Antiguo Testamento. Después de la cruz para acá, había una promesa que el Señor había dado en el Génesis capítulo número 12, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el Deuteronomio 32 dice que las familias heredarían a través de las tribus de Israel. Antes del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Y Dios colocaría límites entre las naciones, y cada una tendría pues la configuración y la sombra que había dentro del pueblo de Israel. Es por eso que nosotros hoy día tenemos naciones establecidas. Y tenemos un libro que más o menos configura todas estas cosas y nos da a nosotros una señal para entender todas estas cosas, que es el libro de Daniel. De hecho, después que vemos el tercer imperio, que es Grecia, que dice que este imperio dominaría toda la tierra y se dividiría en 4 imperios, que serían los Ptolomeos y también los Seleucidas, los que llegaron pues cerca del pueblo de Israel y Egipto, donde llegaron los Ptolomeos. El Ptolomeo en el 264 establece la Septuaginta y se crea el Antiguo Testamento en el idioma griego. Y de allí también se toma pues para que el Nuevo Testamento se diseminara por toda la tierra. Es por eso que hoy en día nosotros entonces tenemos las Escrituras, pero traducidas del griego. Todo fue un plan de Dios, mientras que el pueblo de Israel también iba creciendo y se iba formando y cimentando en la tierra. Y muchos profetas pues dieron sus palabras de profecía. Pero nosotros también vemos en el capítulo número
8 del libro de Samuel, donde el pueblo pide un rey conforme a la configuración de un reino caído, la falsificación del reino y Satanás como usurpador. Ahora, Satanás crea un reino alternativo, un reino sin Dios, autoridad sin obediencia, gloria sin cruz. Esto se ve claramente cuando él viene y tenta a Jesucristo en Mateo capítulo número 4, versos 8 y 9. Usted tendría que leerse Génesis capítulo número 4 cuando hay la guerra de Kedorlaomer, de todos estos reyes que aparecen también en el libro de Hebreos capítulo número 7. Yo le digo todo esto, amado hermano, para llevarnos una idea, porque aquí se piensa que Jesucristo va a venir a reinar a esta tierra como esta configuración de gobierno, y eso no es así, porque el hombre tiene un gobierno caído. Es por eso que vamos a ver esa palabra en el capítulo número 18 de Juan, que Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Aquellos que están pensando que Jesucristo va a venir a reinar aquí políticamente y va a hacer un gobierno y va a tomar la nación de Israel para gobernar sobre todas las naciones, eso es un reino falso. Y cuando usted lee, ¿por qué? Porque hay una doctrina que está mal interpretada en la Biblia. Jesucristo bien claro dijo que su reino no es de este mundo, pero hay quienes tienen una doctrina desarrollada conforme a la configuración del reino mundano y piensan que el capítulo número 20 de Apocalipsis no se ha cumplido, sino que Satanás va a ser atado para el futuro después de la segunda venida de Cristo. Jesucristo le dice así al enemigo. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese que Satanás se le dice que todo esto se le ha dado a él, porque el gobierno que tenía Adán, que era un gobierno de Dios y que estaba bajo el mandato del Señor, es traspasado a Satanás, porque Satanás destrona a Adán y ahora lo coloca en un plano de poderlo manejar. Satanás ofrece reinos visibles, políticos gloriosos, pero a costa de la adoración. Es por eso que nosotros cuando vemos el libro de Daniel, Nabucodonosor hace una estatua para ser adorado, pero detrás de esa estatua está Satanás, el diablo, quien maneja a los individuos en el poder para tener a súbditos que lo adoren, que es lo que buscaba él desde un principio de la caída, ser adorado como Dios, como dice el capítulo número 14 de Isaías y el capítulo número 28 de Ezequiel. Cristo rechaza este modelo de reino y se lo dice bien claro a Pilato: mi reino no es de este mundo. Los reinos de los hombres, Babel y la guerra de los reyes. En Génesis capítulo número 11 verso 4 dice: edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. El reino humano nace del orgullo. La centralización del poder reemplaza la dependencia de Dios. Y eso es lo que está pasando en el Antiguo Testamento cuando nosotros leemos, porque la palabra no cambia, nosotros la vemos como una vivencia viva, pero que en el Nuevo Testamento todo eso cambia. Y es por eso que dice la palabra que desde la muchedumbre son salidos los gobernantes, y la misma muchedumbre es la que escoge a los gobernantes, y ese sistema queda establecido como un gobierno que Dios lo permite para tener un control aquí en la tierra. Eso es lo que vemos hoy día. Se configuraron todas las naciones, cada quien tiene un límite y cada territorio, bueno, ya tiene una autonomía. Aunque no es la autodeterminación de los pueblos, como dicen muchos gobernantes, no, es lo que Dios estableció. Cada gobernante que está aquí elegido por el pueblo y está gobernando y tiene unas leyes porque Dios lo estableció así, y así está el libro de Daniel. Lo que pasa es que muchas personas caen en el reinado humano, en el orgullo que Satanás les sembró, y es por eso que está la centralización del poder, reemplazando la dependencia de Dios y creyéndose ellos como autónomos. Pero el mismo Nabucodonosor en el capítulo número 4, entonces él termina reconociendo que Dios es el que quita rey y establece rey. En el libro de los reyes nosotros vemos cómo Israel se divide en el capítulo número 11 al capítulo número 14.
después del reinado de Salomón. Con el reinado de Salomón se divide porque Salomón cae en pecado contra aquellas mujeres paganas y lo llevan al paganismo, a adorar a dioses falsos, y entonces Dios divide el reino con aquel profeta mejor conocido como Ahías, que tiene una capa que la parte en 12 pedazos, le da 2 pedazos al profeta, y le dice el profeta a Jeroboam que él va a quedar con 2 pedazos y Roboam con 2 pedazos y Jeroboam con 10 pedazos, y entonces las 12 tribus se dividen y en donde nace el reino del sur y el reino del norte, y luego esos reinos son destruidos y son llevados a Babilonia. El Señor da un juicio porque fue Israel la que pidió ese reino político conforme a las otras naciones, y el Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti sino a mí, porque no quieren que yo gobierne sobre ellos. Pero eso era lo que tipificaba también los reinados que estaban emergentes alrededor de Israel. El hombre no quiere que Dios lo gobierne ni ser gobernado. Es por eso que está esa expresión de el machismo humano. Entonces el primer conflicto geopolítico lo conseguimos aquí en Génesis 14. Abraham busca un reino para reconocer al rey verdadero. Entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, lo bendijo. Melquisedec representa el reino sacerdotal, un reinado sin genealogía, sin política. Es que lo que tipifica el reino de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo número 7, que se hace un paralelismo entre Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Abraham tuvo que hacer una guerra para librar a Lot, que se lo habían llevado cautivo porque él quiso irse allá a las regiones de Sodoma y de Gomorra. Entonces Cristo entra en escena, introduce al primogénito en el mundo, dice el libro de Hebreos, y después que el primogénito es introducido en el mundo, viene a establecer el reino de Dios. Fíjese que Apocalipsis capítulo número 1, versos 5 y verso 6 dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su sangre. No es una guerra. Isaías 11 dice que el Mesías vendría con espíritu de poder, espíritu de inteligencia espiritual, que no es con espada ni con ejército, sino es con el espíritu que sale de su boca. Destruiría al impío y establecería un gobierno en el corazón, no en una geografía política. O sea, que Israel era sombra de lo que había de venir. La tierra apuntaba a Cristo, como lo dice Hebreos capítulo número 4, que Josué no les dio reposo, que ese reposo es Cristo, que ese reposo que queda o ahora y entra el ser humano es cuando el ser humano llega a Cristo, siendo el pueblo de Israel una sombra que ya pasó y que el cuerpo ya se estableció. Es lo que dice el apóstol Pablo también en el capítulo número 2 de Colosenses. Así que aquellos que están esperando y que están engañados por aquellos profetas que salen todos los años, fíjense que todos los años estos profetas cambian el anticristo. Todos los años viene un anticristo nuevo, todos los años viene un gobierno nuevo, todos los años viene una geopolítica nueva y todos los años hay un nuevo orden mundial para ellos. Pero todo eso es falso porque a muchos de ellos se han muerto. Yo cuando llegué nuevo en el Evangelio en los años 90, la Comunidad Económica Europea y todas estas cosas, el imperio chino, el fortalecimiento de los Estados Unidos después de la caída de Rusia y todas estas cosas. Muchos libros, ¿dónde están ahorita? Hasta todos esos libros quedaron en vergüenza porque no sucedió nada de lo que esos profetas decían. Y segundo, muchos se murieron porque estaban viejos. ¿Y qué les quedó para eso? Mire, la Biblia dice en el libro de Hechos que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre puso en su sola potestad. Jesucristo vino a establecer un reino, pero en el corazón del hombre, un reino de amor. Mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo también a sus discípulos les dio sabiduría y entendimiento. El apóstol Pablo es uno de los que dice que el reino del Señor no es comida ni bebida, o sea, no es algo de este mundo, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Abraham hace un pacto, una promesa, no es un trono político. En Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El reino prometido a Abraham es por la fe, no por espada, ni por una estructura natal tampoco, ni estatal. Eso es por la fe, o sea, no es natal, no es carnal, no es estatal, ni es por espada.
es por la fe, un reino inconmovible, un reino personalizado que se hace global y se hace tangible, palpable, por medio de nosotros mismos. Cuando le creemos al Señor y nos amamos los unos a los otros y nos servimos los unos a los otros, como le dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, he aquí que yo os doy y le doy un reino que está desde la fundación del mundo preparado para vosotros. Manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No es un reino conforme a la configuración terrenal y política que nosotros vemos hoy día. Pablo interpretó esto claramente en Romanos capítulo número 4, verso 13, en cuanto a Abraham, cuando él dice, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Hoy día, dentro de las iglesias, que le den un estudio de Gálatas verdaderamente como está escrito es difícil, porque son muchas las iglesias o la gran mayoría que están enredadas dentro de la perspectiva judaística, judaizante. No lo saben, no lo entienden. Es por eso que el Nuevo Testamento te leen 2, 3, 4 textos para una bendición, pero no te dan un estudio profundo doctrinal, donde se dice que los hijos de Dios no son los hijos según la carne, sino según el Espíritu, y que todos aquellos que hemos nacido de nuevo pertenecemos al linaje de Abraham por la fe, y las promesas que se le dieron a los padres se cumplieron todas en Jesucristo y fueron derramadas por el Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2, donde dice Pedro, esto es para vosotros y para todo aquel que el Señor llamare. De modo que cuando los gentiles, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, que nosotros fuimos injertados en Romanos capítulo número 11, como ese olivo silvestre, y fuimos injertados en el olivo natural, y que la raíz es Cristo, y que de esa raíz viene la rica savia que se le fue dada a los padres. Entonces impregna todo el árbol que está compuesto entre judíos y gentiles, y las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel entonces vienen a ser disfrutadas por la iglesia en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, y todo lo que tengo de el linaje de Israel, lo que aprendí de la ley conforme a la justicia de la ley, lo tengo por basura, por ganarme la excelencia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vino del pueblo de Israel, vino de ese linaje, para que todas las promesas que estaban en el antiguo pacto, como dice Hebreos capítulo número 8 y capítulo número 9, entonces se estableciesen en él, y a él se le dio la promesa, como lo dice Hebreos y como dice Gálatas capítulo número 3, verso 17, que a él se le estableció darle la promesa para que todos los que crean en él y estén en él, entonces disfruten de esas promesas, y que es la promesa de vida eterna y tener el Espíritu Santo morando en nosotros, para nosotros ser un tabernáculo y que Dios more en nosotros. Y entonces se cumple el gobierno de Dios en cada corazón y en cada mente. Entonces, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjese que no es heredero de un pedacito de tierra, ni de una tierra vieja. Esta tierra va a ser destruida. Y Adán, cuando viene al mundo, dice que todos los que salen de él salen infectados por el pecado, y por causa del pecado la muerte. Pero vino el postrer Adán, de manera que todos los que están en Adán están bajo la muerte, bajo el pecado, la maldición, que es lo que establece el antiguo pacto. Venido Cristo, nosotros ahora no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, un pacto de vida. El apóstol Pablo dice que estamos bajo el imperio de la muerte, ahora estamos bajo el imperio de la vida por medio de Jesucristo, un reino inconmovible. Así que si algún amigo está acá escuchando este estudio, este mensaje, sepa pues y entienda que si usted no tiene a Cristo, no se ha arrepentido, no ha entregado su corazón por la fe, y si usted está escuchando esta palabra, y si usted no se identifica con el Señor Jesucristo, y usted no está reinando con Cristo, y no está viviendo para Él, entonces usted está muerto en delitos y pecados. Y cuando muera será desterrado de la espiritualidad, tanto aquí en este mundo como también en el mundo espiritual, y entonces irá al infierno, a la condenación. Pero si tú entiendes el mensaje y en tu corazón te das cuenta que tú estás bajo el gobierno de Satanás, y que tu corazón y tu mente está inclinado a la maldad, al pecado, porque tus pensamientos
tu manera de vivir, tu accionar está infectada por el pecado, tú tienes que arrepentirte, reconocer tu naturaleza pecaminosa, reconocer tu estado caído. No es un vacío que tienes en el corazón, es la muerte espiritual. Por medio de Jesucristo, entonces tú resucitas. El Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, el apóstol Pablo habla de una nueva vida en Cristo, que es una vida espiritual resucitada por medio de la fe. El hombre viejo es muerto por la palabra, es destruido, como dice Isaías capítulo número 11, que matará al impío con el espíritu que sale de su boca y le dará un nuevo nacimiento. Vamos a buscar acá esa escritura que dice el apóstol Pablo, una escritura muy importante para que nosotros la leamos. Si hay un amigo que usted le puede compartir esta palabra, esta enseñanza, muy importante, porque el Señor nos manda a llenarnos de la sabiduría de arriba. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya los apóstoles no tenían una mente terrenal, sino una mente celestial. ¿Por qué? Porque las cosas de aquí pasan. Es por eso que aquí no va a haber un gobierno, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Y dice: porque habéis muerto. Hemos muerto también para lo que nosotros teníamos antes en este mundo. Nosotros estamos en este mundo pasajero. Todos los proyectos y las metas se acaban en la sepultura. Se acaban en la muerte. Mientras que nosotros estamos aquí, estamos luchando para obtener las cosas, mantener nuestra familia, mantenernos en el sistema, nuestros servicios que nosotros pagamos, nuestros impuestos, nuestro trabajo, mantener pues el cuerpo también, el cuerpo de muerte. Lamentablemente es un cuerpo de muerte, pero necesita agua, necesita comida, necesita servicio, tantas cosas que nosotros usamos hoy que no habían en la antigüedad. Entonces, bueno, todas estas cosas son importantes, pero son de la tierra, son terrenales. Y la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, las vivimos, las disfrutamos, pero sabemos que son pasajeras. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice: cuando vuestra vida se manifieste, fíjense que Cristo se va a manifestar. Y eso se lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No hay que ser un gran teólogo y tener una escatología, un esquema, nada, sencillo. El Señor se va a manifestar, se lo está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses: cuando vuestra vida se manifiesta. O sea, la palabra manifestar es una venida visible que ellos la van a ver. Esta es la teología del apóstol Pablo, dada a los colosenses. No pueden ser engañados. El apóstol Pablo le está diciendo algo y eso es lo que ellos murieron creyendo. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, que no ignoremos a los que durmieron, tanto a los padres, a los que estaban en el antiguo pacto, porque se murieron con una doctrina que no cambió, porque era la promesa que se le dieron a los padres y es traspasada al pueblo de Dios, que es la iglesia, por medio del pueblo de Israel que creyó en el aposento alto, allá en el Pentecostés. Y todas esas promesas fueron traspasadas a la iglesia. Dice: cuando Cristo, que es el Mesías, el ungido, vuestra vida, que vino a dar vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados. Fíjense que no es Jesucristo nada más el que se va a manifestar. Y métase eso en la mente, porque hay muchas personas que están creyendo hoy en día que Jesucristo viene secretamente y nadie lo va a ver. Entonces vosotros, le está diciendo a ellos, seréis también manifestados con Él en gloria. Ahí está. Esto no es una venida oculta, como muchas personas piensan hoy en día. Esta es la doctrina del apóstol Pablo a los colosenses. Yo le haría la pregunta a usted: ¿cómo se murieron ellos? ¿Cambiarían ellos la doctrina que Jesucristo le dio a través de Pablo? Porque Pablo le dijo a los efesios, que es una carta paralela también con Colosenses, que Cristo vino y os anunció. O sea, Él no es el responsable, Él es el medio. Y os anunció. Yo estoy aquí como el medio, no el responsable. Mi responsabilidad es
decirle usted la palabra como está escrita, cuando Cristo sea el ungido, el Mesías, se manifieste, dice el apóstol Pablo, que es vuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es para los tesalonicenses. Una pregunta: si los tesalonicenses estuvieran vivos, ¿cómo creyeran entonces el evento que viene y que estamos esperando? Pues de esta manera, no hay otra. Dice, entonces vosotros, ellos, también seréis manifestados. Porque hoy en día, triste y lamentablemente, hay que enseñarle la escritura como niños a muchas personas que tienen años en el evangelio, porque han sido mal enseñados, creen otra estructura y tienen, qué sé yo, hasta un esquema inmenso que ni ellos mismos lo entienden. Por eso que yo les comentaba acerca de las dispensaciones, que es una teoría pues que ha evolucionado y han tratado de entremeterla dentro de la iglesia, que no concuerda con las escrituras. El apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1 y Efesios capítulo número 3 habla sobre la dispensación de los tiempos. La dispensación de los tiempos. Léase usted la Biblia, léase Efesios. Y la dispensación de la gracia. Yo he hablado por aquí los términos. Cuando uno estudia la Biblia, no está hablando en plural, está hablando en singular, o sea, una sola dispensación. La dispensación de los tiempos, que el apóstol Pablo la reconoce y la identifica como la dispensación de la gracia. ¿Por qué dice la dispensación de la consumación de los tiempos? Porque ya no viene otra, no viene más. Es la dispensación de la consumación de los tiempos, denominada denominada por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo como la dispensación de la gracia. Entonces, leas Efesios capítulo número 1, creo que es el verso 11 o 10, y Efesios capítulo número 3, creo que es el verso 3, 4, o leas esos capítulos para ver que Pablo habla acerca de la dispensación, que es la palabra euconomía, que es la palabra pues administración, como Dios está administrando las cosas en este tiempo a través del periodo de la gracia. Entonces, fíjense entonces que hay un error, que Israel va a tener un reino político, cívico, militar, donde va a subyugar a las otras naciones, o no subyugar, sino están por encima. Y eso es un error, porque dice, es Primera de Samuel, capítulo número 8, como decíamos, verso 5, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esa idea que nace del pueblo de Israel y es la que se le traspasa a cada uno mientras va pasando pues las generaciones, es la que el pueblo de Israel trata de imponerle a Cristo. Dice, no te han desechado a ti, sino a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Y es lo que los fariseos y saduceos, los escribas, los herodianos y todos aquellos grupos le dicen a nuestro Señor Jesucristo que ellos no tienen otro rey sino al César, porque estaban buscando un rey pues terrenal. Israel rechaza el reino de Dios, y no lo rechaza porque es algo teológico, lo rechazan porque Satanás, hermano, ha infectado a la humanidad. El pueblo de Israel está infectado por causa del pecado y la maldad. ¿Qué es lo que dice Romanos 8 acerca del pueblo llamado, acerca del pueblo que Dios escogió, llamó? Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de que Dios no falla, de que a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. Entonces podría surgir la pregunta, bueno, y entonces el pueblo de Israel que fue llamado, ¿qué pasó? Y es por eso que el apóstol Pablo tiene 3 capítulos, en Romanos capítulo número 9, 10 y 11, porque va a hablar de este problema y de esta idea que había surgido de que Dios había fallado en cuanto al pueblo de Israel. Y no, Dios no falló, quien falló fue el pueblo, porque el pueblo está infectado por el pecado. Y el pueblo de Israel tipifica pues la soberanía de Dios, pero en todos aquellos que creyeron en Él. Ahora, los que no creyeron, dice el apóstol Pedro lo dice en el libro de Hechos, capítulo número 2, que los que no se alleguen al Señor Jesucristo y lo abracen por la fe, serán desarraigados del pueblo. Entonces Israel rechaza a Cristo, rechaza pues entonces ser parte del gobierno de Dios y estar en Dios y ser hijo de Dios. Ahora, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sí, pero no son hijos de Dios. Ellos son el pueblo de Israel llamado como pueblo de Dios
porque Dios los llamó para hacer así un plan. Pero eso no quiere decir que porque ellos sean parte del pueblo de Israel y estén allá, sean hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que han creído por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Ahora nosotros oramos por ellos, pero como se ha creado una mala teología, amados hermanos, también está un conjuro. Porque han tomado ahora la escritura como un conjuro, que el que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir. Ok, esa es una escritura que está ahí, pero Jesucristo nos dice ahora que nosotros no maldiguemos. No maldigamos a nadie. Léase, hermano, Mateo capítulo número 5. La Biblia dice que no maldigáis, al contrario, amad a vuestros enemigos. Si los judíos cuando escucharon esto, ¿cómo es así? No, es Cristo quien está hablando. Amad a los romanos, amad a los egipcios, amad a los amalecitas, sí, amad a todos. Amar a todos. Pero vemos hoy en día una parte de la iglesia que tiene como un conjuro en la palabra. No, la palabra no es para un conjuro, ni es para estar maldiciendo, amado hermano. La palabra es para bendecir. Dios es el quien juzga y castiga. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2, verso 10. Deja la ira en manos de Dios, no de nosotros. No de nosotros. La Biblia dice, si Dios pues es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces los que Dios llama y están en su lista, Dios los va a defender. No es necesario que nosotros salgamos a defenderlo y maldiciendo a nadie. Hermano, usted tiene que arrepentirse si usted ha caído en esa mala teología, porque lo dice la Biblia, no maldigáis, los hijos de Dios vienen a bendecir. Hay gente que toma textos del Antiguo Testamento para maldecir a la iglesia. Ya no vivo yo. Hay una persona que me ha hecho una maldición a mí. Lamentablemente está equivocado porque ya no vivo yo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le hace Gálatas capítulo número 3, 10. Maldito todos los que están bajo los preceptos de la ley. Eso lo dice ahí. Los que creen que tienen la ley para salvación. Vamos a leer Gálatas capítulo número 3 para que usted vea lo que dice. Verso 10. Gálatas 3:10 dice, y es por eso que le digo que el Nuevo Testamento muy pocos pastores, maestros lo hablan como está escrito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto lo enseñan en una iglesia hoy poco, porque toman los textos de Malaquía del Antiguo Testamento para maldecir la iglesia, pero todo lo contrario. Los que están dependiendo de los libros viejos están bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, porque es evidente, el justo por la fe vivirá. Y en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está, no tome la palabra del Antiguo Testamento para maldecir a otro, porque Cristo te redimió. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, todo el que es colgado en un madero. Esto lo dice Deuteronomio 21, 23. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí está, la bendición que se le dio a Abraham alcanza a los gentiles. Esa bendición que se le dio a Abraham fue entonces la bendición en la cual el pueblo de Israel se formó y se levantó. Pero ahora son bendiciones espirituales, no terrenales, ni materiales, ni mundanas. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no aquí en la tierra, perteneciendo al pueblo de Israel. El apóstol Pablo dijo que esas cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Viene el cuerpo, no la sombra. Pero muchos no han entendido eso y están frustrados cuando escuchan un estudio así, porque hermano, le han metido una teología prácticamente pues contraria a la Biblia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está claro. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le añade ni lo invalida. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a Abraham y a su simiente. No dice a la simiente, fíjese que no dice a la simiente, o sea, a los descendientes de él, sino fue Abraham y a su simiente. Dice, la cual es Cristo. Ahí está. Y a tu simiente, dice, y a la simiente, no, como hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado
por Dios para con Cristo, la ley no lo invalida, ni después de 400 años no lo abroga para invalidar la promesa. Ahí está. Entonces el pacto fue ratificado con Cristo. O sea, los que estamos en Cristo estamos gozando de todas estas promesas espirituales, no terrenales. Entonces Israel rechaza el reino, desea un reino visible, político, carnal y terrenal. Dios lo permite, pero con un juicio pedagógico. O sea, Dios juzgó todas esas cosas y es por eso que fue destruida la ciudad y el santuario. Y Dios destruyó el sistema viejo levítico para que entonces renaciera la vida nueva en Cristo, la iglesia y la doctrina del evangelio. Entonces, un reino justo, un reino eterno, no fundado por... El reino de Dios no vendrá con violencia, dice el Señor en Lucas, verso 17. Cuando se da un tema, amado hermano, hay muchas ramificaciones porque hay muchos pensamientos fuera de la Biblia. Y es por eso que uno va a un estudio por acá y tiene que pasar 1 hora, 2 horas, porque son muchos los que están atrofiados en su mente, tienen claudicaciones y 2 ideas. Porque cuando leen la Biblia son enseñados conforme a la perspectiva humana. Dice el apóstol Pablo que vendrán hombres conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese cómo Colosenses capítulo número 3, el verso 1 al 5, lo hemos hablado, pero mucha gente no lo ve así porque tiene una idea tergiversada en la mente de la venida de Cristo. Los profetas y la esperanza del reino. Fíjense que si nosotros viésemos la estructura del reino de Dios a la luz de los profetas, bueno, tendríamos que pasar como 3 horas leyendo, porque cuando uno lee todos esos profetas y entonces uno tiene que tener la mente de Cristo, la mente del apóstol Pablo. Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo y el apóstol Pablo interpreta todas las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y entonces las traspasa al Nuevo Testamento. Y es donde el apóstol Pablo va hablando y hace verdaderamente una teología conforme a la palabra de Dios, no a sus sueños ni sus visiones mundanas, no. Dice Daniel 2:44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Fíjese, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Usted sabe que los reinos eran traspasados. El reino de Babilonia fue dado a los medos y a los persas. Y el reino de los medos y los persas entonces fue dado a los griegos. Y el de los griegos fue dado a Roma. Pero en el capítulo número 2 de Daniel, verso 34 y verso 44, verso 44 y verso 35, que sistemáticamente quedó así en los textos bíblicos, no es casualidad, el Espíritu Santo es poderoso. Señalan el reino. Verso 34 dice: estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro y fueron como tamo de la era del verano y se los llevó el viento sin de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra, o mejor dicho, esta roca, es lo que dice Deuteronomio capítulo número 32, cuando se habla de que Israel desechó la roca de su salvación. Es lo que dice también el capítulo número 22 del libro de Isaías. Cuando nosotros vamos al verso 44, la interpretación de ese sueño es que es un reino. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Fíjese que la roca destruye los reinos. Entonces, la roca es el reino. Y ese reino es Cristo, es el rey. Y trae el reino. Entonces, fíjese que no es un reino político, cívico, militar, terrenal. Es un reino celestial. El Dios del cielo levantará. Él levantará. No se lo van a dar ni va a ser reconocido. Como la gente decía, no, que Israel no gobernó con Cristo porque no lo aceptó. No. Jesucristo no necesitaba que el pueblo de Israel lo reconociera como rey, para ser rey. Él lo levantó el Señor y lo puso aquí como rey porque Él es rey, es su hijo y es el rey. Y su padre es el Dios del cielo y de la tierra. Dice,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Fíjese. Entonces, Jesucristo tenía que darle el reino a otro. No, porque el reino es de él. Y él, al contrario, llamó a entrar en su reino. Él no le iba a dar reinado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse y entrar en su reino. Como se lo dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua o del espíritu no puede ver ni entrar. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. O sea, que los que sean parte del reino de Satanás, de este mundo, y no se arrepientan, serán destruidos y consumidos. Dice, pero él permanecerá para siempre. Ahí estamos nosotros, en la roca, en Cristo. Y vamos a permanecer, como dice el apóstol Pablo, que las cosas de este mundo pasan, pero el que cree y está en la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Y de ahí vienen las palabras, hermano, de las palabras proféticas. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, esa piedra es Cristo, no con mano. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació bajo la voluntad del Espíritu Santo. Fue, pues, hecho en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, que lo hizo un niño y luego nació y fue un hombre aquí en la tierra, pero un hombre que es Dios. Dice, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Jesucristo destruyó los reinos del mundo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo destruyó. Todos nosotros que estamos en Cristo hemos leído Colosenses. No piensen en las cosas de este mundo, ni un reino mundano terrenal. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel la interpretación. Entonces, hermanos, Jesucristo vino a posicionarnos en nuestros corazones, a traer su reino y destruyó las estructuras mundanas y terrenales en nuestra vida. Ahora nosotros vivimos para él. No es un reino acá en la tierra, es un reino universal eterno. Cristo es la revelación definitiva del reino de Dios. Y dice él, mi reino no es de este mundo. Rechaza el modelo judío nacionalista, rechaza el modelo romano imperial e introduce un reino espiritual, global, internacional e universal, que viene del cielo, está en el cielo. Él dice, oren que venga el reino, pero también a través de mí ha llegado el reino. Y ahí la oportunidad de entrar. Bueno, amados hermanos, amado amigo, siempre el bosqueo, la estructura que presento por acá siempre queda corta. El tiempo para desarrollar todo esto. El reino preparado desde la eternidad. Mateo 25:34, que también se lo dice, venid benditos de mi Padre. Fíjense, ese lo dice el pueblo de Israel. Pero ahora este texto es para todos nosotros que hemos abierto los ojos y estamos en Cristo. Venid, benditos de mi Padre. Nosotros somos los benditos del Padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es por eso que cuando el apóstol Pablo habla en Efesios, dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y se incluye él. No es porque él pertenecía al pueblo de Israel, sino porque ya Dios lo tenía en un plan desde antes, desde la fundación del mundo. El pueblo de Israel fue añadido a ese plan. Y por medio de la fe, todos los que pertenecían al pueblo de Israel se arrepintieron, pues están en este plan. Los que no se han arrepentido, ya bien sea del pueblo de Israel o del pueblo gentil, están fuera de este plan y serán destruidos. Eso lo dice aquí Daniel capítulo número 2. El reino no es improvisado, no. Israel desechó a Cristo y entonces nació la iglesia y nos ponen como un paréntesis. Esa es una teología, hermano, mal interpretada. El reino ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ese reino es Cristo en la roca. Nos invita a todos. El pueblo de Israel lo rechazó. Eso no quiere decir que el plan de Dios falló, como dice el apóstol Pablo. Ha fallado la palabra de Dios. No, entonces el reino no fue improvisado, ni es improvisado. Tampoco es político. Es eterno. Es previsto y se le puso un nombre. Y fue el nombre que se le dio a la nación de Israel, como tipología que se le dio a Jacob. Y entonces ese nombre, pues entonces se le dio a la nación de Israel. Pero ese nombre vino de arriba para identificar al Mesías, que es el verdadero Israel, el verdadero rey. Y los que están en Cristo, como lo dice Efesios, capítulo número 2, pues
En la cruz Él no hizo de los dos pueblos uno solo. Y como dice también Gálatas capítulo número 6, a todos los que andan en esta regla, paz y amor, y al Israel de Dios, que es Cristo, y todos aquellos que están en Cristo. Bueno, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios nos habla claro. Así que no nos hagamos vanagloriosos, como dice la Escritura. Oremos, tampoco nos hagamos maestros más que los demás. Busquemos leer la palabra. No nos dejemos tampoco engañar. Cuando usted lea un texto, vea cómo está hablando el apóstol, para quién está hablando. Le está hablando a una iglesia, como leímos la iglesia de Colosenses, cómo se murieron ellos, cuál fue la doctrina que le dio el apóstol Pablo. Esa doctrina es para nosotros también, cómo la interpretamos. Nosotros ahora somos parte del cuerpo de Jesucristo, estamos en Cristo. Las doctrinas que se le dio a la iglesia también son para nosotros, que estamos ahora en el 2026 y pasamos el 2025. Claro que sí, somos el pueblo de Dios. Entonces todas esas bendiciones apostólicas, todas esas bendiciones proféticas son para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recuerden pues también orar, y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado en este momento, Señor, de compartir tu palabra. Señor, si alguien ha escuchado este mensaje, más allá de que nosotros pudiéramos tener una perspectiva ideológica o teológica, más allá de todo eso, primeramente, Señor, es la salvación de nuestras almas. Reconocerte a ti como el Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado, el ungido, al Cristo, al que vino a cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, a instaurar, a establecer, Señor, y a sustituir ese reino de maldad y de pecado por tu reino, Señor, que es un reino de luz, un reino de amor, de misericordia. Que tu reino, Señor, no es comida ni bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú no nos conquistaste a la fuerza, ni por medio de guerra, ni con espada, ni con ejército, ni con temor, sino con amor y con misericordia. En la cruz del Calvario, muriendo y entregándote por nosotros y derramando tu sangre, Padre. Te pedimos también por todos aquellos que no han creído, Padre amado, que tú tengas misericordia de ellos. Y a mis hermanos que han escuchado esta palabra, y muchos habían estado confundidos, o habían malinterpretado la Escritura, o lo enseñaron mal, o ya bien sea que estaban claros. Bueno, hemos compartido la palabra, nos hemos nutrido y la hemos refrescado, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto.